¿Qué lleva a dos jóvenes criados entre lujos a asesinar a sangre fría a sus propios padres? ¿Fue una estrategia fría por dinero o el grito desesperado de dos almas rotas por años de abuso, silencio y traición familiar? Esta es la historia de los hermanos Menéndez, entre el privilegio y la tragedia. Capítulo 1. La familia perfecta. ¿O no tanto? José Menéndez, inmigrante cubano, había escalado hasta la cima como ejecutivo de RCA. Su esposa, Kitty, había dejado su trabajo como maestra para cuidar a sus hijos. Vivían rodeados de lujos, Beverly Hills, autos deportivos, universidades privadas, pero según Lai y Eric, todo era una fachada. Durante el juicio revelaron años de abusos sexuales, psicológicos y físicos a manos de su padre. Eric afirmó que los abusos comenzaron cuando tenía apenas 6 años. Detalló actos explícitos, manipulación emocional. Dijeron que su madre lo sabía y que no hizo nada para detenerlo. Capítulo 2. La noche de los disparos. Es domingo 20 de agosto de 1989. La mansión Menéndez en Beverly Hills parece tranquila. José está recostado en la sala, viendo televisión. Kitty, su esposa, lee en el sofá. Lai y Eric han salido esa tarde, fueron al cine, pero no buscaban entretenerse, iban a establecer una coartada. Horas antes habían comprado cartuchos de escopeta calibre 12 en San Diego, ocultando sus nombres. Cuando volvieron a casa no llamaron, no tocaron, solo entraron y abrieron fuego. José fue el primero. Le dispararon en la parte posterior de la cabeza mientras miraba la televisión. Murió de inmediato. Kitty intentó correr, pero fue alcanzada. Recibió múltiples disparos en el pecho, la pierna y el brazo. Uno de los últimos impactos fue en el rostro, tan violento que la hizo irreconocible. Después del crimen, salieron de nuevo. Fueron a tirar las armas a una autopista. Al regresar, Lai llamó al 911. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? What? Who? La llamada parecía desesperada, pero los investigadores notaron detalles. Demasiado control en la voz, demasiada rapidez en la historia. La escena estaba demasiado limpia, y los vecinos dijeron no haber escuchado ningún auto escapando, solo los disparos. Ese fue el principio del fin, no para los padres Menéndez, sino para la máscara de la familia perfecta. Capítulo 3. Sospechas, derroche y confesión. Después del asesinato, los hermanos no huyeron, no intentaron borrar huellas, no se escondieron. En cambio, lo que vino fue una serie de decisiones que desconcertaron a todos. En los meses siguientes, Lai y Eric gastaron más de $700,000, relojes Rolex, ropa de diseñador, viajes, cenas lujosas, un Porsche. Incluso Lai invirtió en la remodelación de un restaurante. Para muchos eso fue suficiente, la evidencia de una motivación económica, pero para otros fue una reacción caótica de dos jóvenes liberados del yugo familiar, confundido entre el trauma, la culpa y una libertad repentina. Las autoridades, mientras tanto, comenzaban a sospechar. La escena del crimen tenía inconsistencias. La actuación emocional durante la llamada al 911 no convencía. Todo cambió cuando Eric, incapaz de cargar con el secreto, confesó a su terapeuta, el Dr. Ociel, y lo contó todo: cómo planearon el crimen, cómo lo ejecutaron, cómo fingieron después. Lo que Eric no sabía era que Ociel grababa las sesiones, y aún menos, que la novia del terapeuta escucharía esas cintas y la entregaría a las autoridades. Ahí nació la prueba clave del caso. No fue un arma, no fue una huella, fue una confesión rota y grabada. Desde ese momento, los hermanos pasaron de ser los hijos huérfanos a los principales sospechosos del crimen. Pero lo que estaba por desatarse no era un solo juicio legal, era un juicio nacional, televisado, dividido y emocionalmente devastador. Capítulo 4. Juicio televisado. Después del crimen y de las primeras investigaciones, el caso Menéndez dio un giro dramático. En 1993, cuando finalmente comenzó el juicio contra los hermanos. Lo que siguió fue más que un procedimiento judicial, fue un espectáculo mediático que dividió a toda una nación.
Las cámaras entraron por primera vez a una corte criminal de alto perfil. Millones de personas desde sus casas siguieron cada palabra, cada gesto, cada lágrima de Lai y Eric. Era como ver un drama familiar en horario estelar, solo que esta vez era real. La defensa sorprendió al país entero. No estaban ahí para negar el asesinato, lo admitieron, pero lo que intentaron demostrar fue mucho más complejo y mucho más oscuro. Los hermanos hablaron, contaron historias que helaron la sangre, abusos sexuales constantes desde que eran niños, violaciones, amenazas, castigos físicos, silencio, mucho silencio. Dijeron que su padre José Menéndez era un monstruo de puertas cerradas, que su madre lo sabía y que nunca hizo nada para protegerlos. He had me take off my underwear. And when you took off your underwear, did he do things that he had not done before? Yes. What did he do? He would have me turn over onto my back. Okay, what would he do? He would massage my genitals. And did that go on? I mean, how frequent were these massages? 2-3 times a month, massaging me with his mouth. And what part of your body would he massage with his mouth? My penis. Yes. What did you say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. What did your mom say? She told me to stop it. And that I was exaggerating. And that my dad has to punish me when I do things wrong. And she told me that he loved me. La fiscalía, por su parte, los presentó como asesinos fríos y calculadores. Jóvenes mimados, criados en privilegios, que asesinaron a sus padres por codicia, para heredar la fortuna, para vivir sin límites. Pero el jurado no pudo decidir. El primer juicio, entre 1993 y 1994, terminó sin veredicto. Fue declarado nulo. No hubo consenso. En 1995 comenzó el segundo juicio, esta vez sin tanta cobertura mediática y con nuevas reglas. El juez limitó fuertemente la entrada de evidencia sobre los abusos que los hermanos habían relatado. Sin esa parte de la historia, los jurados solamente vieron 2 asesinos, jóvenes, sí, pero fríos, sin justificación aparente. El veredicto llegó en marzo de 1996. Culpables de asesinato en primer grado. Y con la sentencia vino la condena. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 2 hermanos, 2 celdas separadas, 2 vidas selladas tras las rejas. Pero para muchos la pregunta seguía sin respuesta. ¿Se hizo justicia? ¿O solo se castigó el acto sin escuchar el dolor? Capítulo 5. El renacer del caso. 30 años después de la sentencia, el caso Menéndez volvió a tomar fuerza. En 2023 y 2024, Netflix lanzó 2 producciones que reavivaron el interés. La serie dramatizada Monstruos, Lai y Eric Menéndez, y el documental Los Hermanos Menéndez. Con ellas, una nueva generación conoció la historia, pero también comenzaron a surgir nuevas piezas en el rompecabezas. Pero el mayor giro llegó en abril de 2023, cuando Roy Rosell, ex integrante del famoso grupo juvenil Menudo, declaró públicamente que José Menéndez lo había violado cuando tenía solo 14 años. Queriendo me violar. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo. La reacción de Eric Menéndez no tardó. En una entrevista dijo sentir un profundo pesar al saber que otra persona había pasado por el mismo infierno. Añadió que de haberse conocido este testimonio en los años 90, su juicio y su historia habrían sido muy diferentes. Y no fue la única evidencia que emergió. También se recuperó una carta escrita por Eric en octubre de 1988, casi un año antes del asesinato, dirigido a su primo Andy Can. En ella, Eric le confesaba los abusos que sufría por parte de su padre. Le decía que no sabía cómo detenerlo, que tenía miedo y que nadie lo escuchaba. Hasta que finalmente fue presentado como evidencia clave del patrón de abuso que vivió.
Hoy, en abril del 2025, los hermanos Menéndez luchan por una nueva sentencia. La jueza ha permitido que el caso se reabra, pero la fiscalía se opone con fuerza. Argumentan que nada de esto cambia el hecho de que planearon y ejecutaron un asesinato. La audiencia decisiva está fijada para el 9 de mayo del 2025, y esta vez el país vuelve a mirar. ¿Será este el principio de una revisión histórica o simplemente una nueva capa de controversia sobre uno de los casos más complejos del crimen familiar en Estados Unidos? Capítulo 6, sección especial. Perfil psicológico de los hermanos Menéndez. Lai Menéndez, Lai, el mayor de los dos, se presentaba como dominante, protector y extremadamente competitivo. A menudo mostraba una necesidad por controlar su entorno, lo cual es común en personas con una fuerte tendencia narcisista. Sin embargo, en su caso, no se trataba de egocentrismo. Considero que sería un mecanismo defensivo ante el trauma de su infancia. Utilizaba el control como una forma de protegerse de un entorno impredecible y aterrador. Aunque en apariencia podría haber parecido frío y calculador, Lai también tenía arranques de ira incontrolables. Su rabia, de acuerdo con diversos expertos, era una manifestación de la impotencia que sentía frente a su situación. Era incapaz de procesar el sufrimiento que vivió de niño y se aferró a un vínculo protectivo con Eric, su hermano, al que veía como una extensión de sí mismo. Eric Menéndez. Eric era el hermano más introvertido y sensible. La ansiedad lo perseguía y sus síntomas de estrés postraumático eran evidentes. Su obsesión por el tenis era una forma de escape, una manera de canalizar su dolor hacia algo que pudiera controlar. Sin embargo, las pesadillas y el miedo constante a ser descubierto por sus padres dejaban claro que estaba atrapado en un círculo de terror. La dependencia emocional de Lai era más que una relación fraternal. Era un refugio, un sostén vital en un mundo donde él no encontraba seguridad en ningún otro lugar. El vínculo entre los dos hermanos es clave para comprender su acción. Era una relación simbiótica, dos individuos que de alguna manera se fusionaban en su trauma compartido. Lai actuaba como el escudo protector de Eric, mientras que Eric dependía completamente de la figura de Lai para sobrellevar el horror que vivía. Juntos eran una unidad y lo que uno vivía, el otro también lo experimentaba. Los psicólogos especializados en este caso describieron esta relación como un trauma complejo. El abuso constante que sufrieron desde niños afectó su capacidad para relacionarse de manera sana con el mundo exterior. Estaban atrapados en un estado de disociación emocional y hipervigilancia. Sus mentes no podían procesar el dolor de manera convencional, y esto los llevó a comportamientos extremos, como el asesinato de sus padres. We had to be there for each other throughout, and it really created a bond that gets us through a very rough period. People might say, why should we put them together? We will spend the rest of our life in prison. But if we're not put in the same prison, there's a good probability I will never see him again. En mi opinión, el caso de los hermanos Menéndez nos muestra lo complejo que es el alma humana cuando se ve atrapada en un ciclo de abuso y dolor. ¿Cómo puede la mente reaccionar cuando la fuente de seguridad se convierte en la fuente de terror? ¿Es posible que el daño psicológico se vuelve tan profundo que empuje a alguien a tomar decisiones imparables? Lo que está claro es que más allá del juicio legal, esos hermanos vivieron una tragedia invisible. Una historia que no puede ser contada solo con hechos. Fue una batalla interna, una guerra emocional que terminó en un acto de desesperación. La psicología detrás de ellos no se puede reducir a una simple fórmula de culpa o perdón. Es un recordatorio de cómo el trauma puede distorsionar la realidad y transformar a las víctimas en perpetradores de sus propios destinos. Why did you kill your parents? Because we were afraid. Escuchando todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Fueron los hermanos Menéndez víctimas que actuaron desesperadamente o asesinos que se escudaron en el trauma para encubrir la codicia? Seguiremos atentos al nuevo juicio que se avecina para Lai y Eric, porque su historia aún no termina. Aquí estaremos para contarlo. Eso fue todo de Más Allá de la Psique. Gracias por acompañarnos.